y bendecimos al Señor porque tenemos la oportunidad de estar aquí compartiendo la palabra a través de estos medios. El apóstol Pablo tenía que mandar cartas a las iglesias por la distancia, por la falta de oportunidad de poder discipular a sus ovejas, pero nosotros hemos podido estar mandando semana con semana todos los estudios a varias horas y bueno, ha sido una grande bendición. Ya estamos también reuniéndonos en las diferentes congregaciones y bueno, pues esperando a que el Señor siga haciendo su obra. Esperemos que siga siendo posible todo esto con su ayuda, conociendo de que Él es soberano y tendrá un propósito bueno para todo lo que estamos viviendo. Tengamos confianza. Y bueno, estamos para servirles. También nuestras oficinas siguen abiertas, nuestros teléfonos para todo lo que pueda usted necesitar. Estamos funcionando como iglesia, gracias a Dios, y eso es una bendición que de verdad alabamos al Señor por todo esto. Y bueno, estamos hablando aquí en este estudio para matrimonios, y siempre hago la aclaración cuando iniciamos este estudio, cuando lo compartimos, que ciertamente es para personas que están ya casadas. Algunas de ellas pueden estar separadas. También sabemos que Dios puede obrar en el corazón a través de su palabra para que seamos redireccionados nuevamente, volver a las sendas del Señor si es que nos hemos desviado, poder alcanzar los cambios que se necesitan para poder vivir dentro de un matrimonio que dé gloria al Señor. Y en este estudio también, ¿verdad?, para aquellos que están preparándose para el matrimonio, pues los principios son los mismos. Y bueno, es importante que estemos guiados por lo que la Biblia enseña. Hemos hablado una serie que he titulado Amor que sirve. Amor que sirve. Es decir, la pareja tiene que entender que no es el objetivo recibir amor. Mi objetivo como hijo de Dios es ser un canal del amor de Dios para entregar a otra persona. Ese es el principio fundamental para que vivamos en esta vida como discípulos de Cristo y principalmente en el matrimonio, funcionar, tener un matrimonio que rinda un fruto que sea de impacto también para el corazón de nuestros hijos, de bendición para nosotros mismos, pero que sobre todo también honre al Señor. Y bueno, pues vamos a ver que en la Biblia es muy interesante que es tan difícil de encontrar, hasta en la Biblia, voy a decirlo así, un ejemplo de familia sana, una relación de matrimonio armoniosa. Es impresionante, pero medítalo por un momento. Revisa tus padres, tíos, abuelos, primos, vecinos, compañeros de trabajo. Bueno, las estadísticas no nos dejan mentir. Dicen por ahí algunas estadísticas que el 70% está separándose, divorciándose. Está comprobado que ahora, después del encierro que ha sufrido el mundo, se han incrementado de una manera muy prominente los divorcios en todo el mundo, en todas las parejas, sea cristianas o no. Entonces vemos que el matrimonio obviamente está siendo atacado de forma frontal, pero es tan fácil encontrar personas que están peleadas, están separadas, personas que han tenido 2 o 3, 4 matrimonios, que han ido de una relación a otra, que ya después de tantos fracasos ya ni siquiera quieren contraer nuevamente nupcias. En fin, muchos conflictos que vemos. Y inclusive en la Biblia, vamos a ver un momento más, que vamos a ver mucho más ejemplos de familias con mucho dolor, con pecado, que con armonía. Las Escrituras nos llevan por estos conflictos familiares que lo que están demostrando es la realidad de la naturaleza humana, la realidad de un corazón que tiende al pecado. Usted y yo somos pecadores, aunque ya como hijos de Dios ya no somos esclavos al pecado y vamos en un proceso de santificación. El pecado es algo que es terrible. La condición de pecado es lo que nos está llevando a ser tan ofensivos,
a no procurar a la persona que decimos inclusive amar, y empezamos a darnos cuenta que si nosotros analizamos todos los problemas que tenemos personalmente, matrimonialmente, familiarmente, eclesiásticamente, o sea, en la iglesia, de forma vecinal, socialmente, todos, si los vamos analizando con mucho detenimiento, honestidad y sinceridad, nos vamos a dar cuenta que está fundado en la pecaminosidad del hombre. Todos ellos tienen esa raíz. Y las Escrituras, hoy lo vamos a enseñar, nos llevan de la mano a eso. Ahora, el asunto es que Dios lo ha permitido así. Dios lo ha hecho, que no ha detenido eso. Dios tendría el poder para detenerlo, y eso es lo que a muchas personas les conflictúa en su mente, este concepto de soberanía de Dios. Pero es la realidad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña así y nosotros tenemos que entenderlo de esta manera. Pero nos impresiona oír que algunos predicadores y maestros buscan evitar hablar de la corrupción radical del hombre, de que el hombre tiene esa esencia que está contaminada por el pecado. Repito, aunque la Biblia lo enseña a lo largo de toda la Escritura, toda la Biblia nos habla acerca de esto, de la corrupción radical de la humanidad. Esa condición deplorable que nos dejó el pecado, esa esclavitud con la que todos nosotros nacimos y que solamente a través de Cristo podemos ser liberados. Pero es la realidad, lo vemos en tantos ejemplos. Repito, basta con darte una vueltecita y voltear a ver cómo se incrementan los índices de criminalidad, y por más que los gobiernos se esfuerzan en detener las drogadicción, en detener los tráficos de personas, en detener la maldad, en detener los asesinatos, los crímenes raciales, tratar de detener todo eso, vemos un mundo que se está deteriorando completamente cada vez más. Y esa realidad es ineludible. Lo estamos viviendo de una o de otra manera. Lo vemos de forma cercana y en un análisis macro del mundo. Además de estar, repito, presentado en lo largo de las Escrituras, y eso ya debería de ser digno de reflexionar, Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que ciertamente ha permitido esto con el objetivo de que su gracia resplandezca, su gracia contraste, su misericordia, su justicia, su santidad y su amor, todos los atributos de Dios, porque el objetivo es ese, entender que esa grandeza de la gracia trajo como para que fuera visto y entendida a la luz de su palabra, y que nos está mostrando ese contraste que realmente es la necesidad que el hombre tiene de Dios. Ese amor que tiene Dios por nosotros para quitarnos de esa condición. Vamos a ver el día de hoy varios ejemplos. Voy a mencionar cómo esta realidad de que las familias que se hablan inclusive en la Biblia, repito, lo podemos analizar con lo que tenemos alrededor de nosotros. ¿Cuántas personas conoces que están en problemas? Muchos están en divorcios prácticos. Los ves en su vida y el esposo por un lado, la esposa por otro lado. ¿Cuántas personas que ya están viviendo en habitaciones diferentes? ¿Cuántas personas que ya están viviendo en casas diferentes? ¿Cuántos de ellos, repito, que ya están inclusive en un proceso o ya en un divorcio declarado? Y creemos, nos hemos querido engañar socialmente, haciendo pensar que es lo mejor o lo menos peor, yo diría. Pero muchas personas lo han definido así, pues es que es lo mejor, preferible que no estemos juntos porque es más dañino para nuestros hijos estar peleando. No nos damos cuenta que realmente o no queremos reconocer, nuestro orgullo nos lleva a no querer reconocer nuestra necesidad de un cambio, y que ese cambio solamente puede ser provisto cuando Dios entre a nuestra vida y sature y llene todo ese hueco que el hombre tiene. Cada uno de nosotros de forma personal lo tenemos. Vemos en el libro de Génesis desde que entra el pecado. Adán y Eva, un matrimonio que toma la decisión de darle la espalda a Dios. Ve cuántos ejemplos, vamos a ver a la luz de la Biblia cuántos ejemplos de familias disfuncionales,
de familias con terribles conflictos. Desobedecen a Dios, Adán y Eva. Dios les da un solo mandamiento, les da una sola orden y es la misma que ellos se brincaron. Esa condición de pecado hace que su primogénito sea un fratricida, es decir, que haya matado, asesinado a su propio hermano. ¿Cuál fue el móvil? ¿Qué fue lo que lo movió a eso? Envidia. Que la ofrenda de uno fue agradable a Dios y la ofrenda al otro no fue agradable a Dios. ¡Qué familia! ¡Qué ejemplo! La primera generación en la tierra y ya vemos ahí cosas terribles. Vamos avanzando y vamos viendo el deterioro en general. Llegamos a Génesis 6 y terrible también, ¿verdad? El pecado se incrementa tanto que Dios tiene que poner un reset. Dios tiene que cambiar nuevamente la ecología a través de un diluvio en donde el pecado tiene que ser detenido. Y vemos a un Noé que sale de eso, escogido por Dios junto con su familia. ¿Y cuál es la primera historia después de que Dios hace ese pacto con Noé al quitar la vida a todos los seres humanos excepto a esas 8 personas? Pues que Noé se emborracha y es violado por su propio hijo. Qué terrible, ¿verdad? Cuántas cosas vemos en el corazón del hombre. Cuán capaz de hacer tanta situación, provocar tantas situaciones tan terribles puede tener el hombre. Después de ser escogido por Dios para esto, la Biblia no limita la explicación de esta condición que sigue reinando en la humanidad. Vemos más adelante a una Sara incrédula que intenta arreglar a su propio parecer el plan de Dios. Dios le promete a Abraham un hijo, ella escucha la promesa y se ríe. Y dice, ¿te reíste? Y ella muente y dice, no, yo no me reí. Y dice, claro que te reíste. Y por eso le vas a poner risa a tu hijo. Ese va a ser el nombre, Isaac. Ese es el nombre de Isaac. ¿Y qué hace Sara como fruto de esa incredulidad? Lleva a su esposo, a Abraham, a tener relaciones extramaritales para traer el hijo que ella pensaba iba a ser el prometido. Tiene relaciones Abraham con su sierva Agar. Y después de eso, después de que tiene un hijo, ahora desde que está embarazada Agar, Sara se la agarra de barco, decimos. Tiene celos de ella, empieza a tratarla mal, empieza a quererla correr. Y bueno, eso no termina ahí, después de que Dios permite una intervención de que con Agar, la había corrido, regresa Agar, se pone sumisa ya entre Sara, pero ve qué conflicto familiar, conflicto fuerte. Más adelante, ¿verdad? Todavía no se arregla el asunto porque al final termina Agar yéndose con su hijo Isaac y hay una promesa de Dios sobre ellos. Sin embargo, qué problema, ¿verdad? Un problema grave. No fue nada sencillo solventar esta situación, pero Sara abusa de esta sierva, esta mujer con quien tiene Abraham un hijo fuera del matrimonio. Parecerían buenas historias, ¿verdad? Para hacer novelas que serían seguramente un éxito. Yo creo que muchas de ellas tal vez han sido como la base para que algunas novelas se escriban. Lot, sobrino de Abraham, toma la pésima decisión de vivir junto con su familia solamente por una conveniencia financiera. Le interesaron más los recursos. Le dice a Abraham, tú escoge, mira aquí, a ver, para ya no pelearnos, porque sus pastores ya tenían muchos problemas. Para ya no pelearnos, mira, tú escoge, te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, te vas a la izquierda, me voy a la derecha. Y sus ojos vieron, pues aquí va a estar más conveniente, qué bueno que me dio a escoger, ¿verdad? El que escoge primero es mejor, entonces yo voy a escoger, pero no tuvo la capacidad de examinar que estaba pegada junto a una ciudad perversa
y que eso por supuesto implicaba algo malo. No le importó su espíritu, no le importó su corazón y el corazón de su familia, y se fue a vivir solamente por una solución o una conveniencia financiera. Toma una pésima ciudad al irse a vivir a la ciudad de Sodoma, donde tiene que ser prácticamente arrastrado para poder sobrevivir y salir antes de que cayera ese juicio por misericordia de Dios, antes de que él y su familia salen, y porque esa ciudad fue destruida. Vemos ahí que la misma mujer de Lot, ¿verdad?, no entendió tampoco eso. Ella no fue discipulada por Lot, no fue instruida, no conocía de Dios, no conocía la bondad de Dios, y por eso volteaba hacia su pasado, volteaba a llorar. Ay, mira, pero es que ahí teníamos bien, ahí vivíamos bien, éramos tan felices con nuestra casita, ay, estábamos tan bien. Otra mujer endurecida, por supuesto, su conciencia estaba cauterizada. ¿Por qué? Porque no se daba cuenta de lo terrible de la maldad que se había procurado en esa ciudad. Salen ahí, ¿verdad? Esta mujer se convierte en una estatua de sal, y más adelante nuevamente vemos algo terrible. Sus hijas de Lot lo seducen para cometer incesto. No son historias lindas. No son historias a veces fáciles de escuchar o de entender, pero es la realidad de lo que la Escritura quiere mostrarnos. Las familias en general tienden a ser conflictivas. Isaac y Rebeca, cada uno dividido con sus favoritos. Cada uno de sus cuates, ¿verdad?, sus hijos que nacen prácticamente al mismo tiempo, cada uno tiene su favorito, su escogido, decimos su consentido. Y esa rivalidad entre hermanos se convierte en una de las peores en la historia, con amenazas de muerte que hacen que Jacob tenga que salir exiliado. Esaú, un hombre sin discernimiento, un hombre carnal, un hombre sensual, un hombre guiado solo por sus necesidades inmediatas. No le importó el valor, el aprecio que se le debería de dar a la primogenitura, y entonces a él, ¿verdad?, la vende por una sopa. Este mismo Esaú aflige a sus padres, ya que no le importa Esaú, por eso vemos ese carácter sensual, en el que empieza a tener una relación con mujeres paganas, cuando ellos se entendían y sabían que no era lo conveniente, no era lo que Dios les había pedido, y a Esaú no le importó, al grado, ¿verdad?, que este hombre no pudo ser parte de esa bendición que Dios había dado a sus antecesores. Esaú también guarda un grande rencor, ¿verdad?, con deseos de asesinar a su propio hermano, 20 años contra aquel que había conspirado para robarle también la bendición que él pensaba que le correspondía. No es extraño que muchos jóvenes en la actualidad, al ver estas realidades de lo que significa ser la cabeza, el que conduce, el líder, el responsable de una familia, el que tiene la autoridad sobre una familia, muchos jóvenes digan, ay no, mejor no me caso. Y ya algunos están como en algunas intenciones de que no, bueno, sí, mejor siempre sí, y voy a tratar, se enamoran de alguien, pero cualquier cosita y ya salen huyendo, y ya mejor no quieren saber de nada. Entonces, porque si es la realidad es que una familia tiende a la disfuncionalidad, no tiende a la armonía, porque, repito, somos pecadores. Pablo se lo decía a los Corintios en su primera carta, capítulo 7. El matrimonio es aflicción de la carne. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que es solo sufrimiento constante? No, vamos a ver que todo esto Dios lo permitió para mostrar su misericordia. Jacob, ese mismo
conspirador que habíamos mencionado. A Esaú manipula y engaña a su hermano, a su padre, guiado por su propia mamá, ¿verdad? Ahí en familia. Y le arrebata la primogenitura y la bendición que su padre tenía. Jacob es exiliado y el día de hoy vamos a comenzar, para la próxima clase vamos a terminar lo que queremos hablar en relación con esto, pero es importante que nosotros hagamos un repaso de todas estas historias a lo largo de la Biblia, que nos demos cuenta, para que te des cuenta que también que no eres de Marte, ¿verdad? Que puedas comprender y reflexionar que si tienes problemas familiares no es porque seas el único que los tiene. Esta es la realidad de lo que la Biblia nos quiere expresar. Hoy vamos a estudiar de este hombre. Ahorita estoy haciendo, repito, un repaso de todo este contenido bíblico y de el tío de Jacob, Labán. Es exiliado Jacob y llega a la tierra de su tío Labán. Y este hombre, repito, lo vamos a ver, engaña a su sobrino para ahí, vamos a decirlo así, contrabandear a sus hijas, a Lea, primeramente, para que la tome Jacob y después a su otra hija Raquel. Entonces termina este asunto, ¿verdad? Jacob casándose con 2 hermanas cuya situación era terrible, era horrible, ¿verdad? Porque no era el diseño de Dios, definitivamente. Dios le dijo a Adán y a Eva, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Algunos preguntan, bueno, ¿por qué en el Antiguo Testamento entonces un David, que era conforme al corazón de Jehová, de todas maneras le permitió tantas mujeres? Aquí con Jacob, ¿no? ¿Por qué? Si eso es un pecado, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios permite la maldad? Preguntan unos, lo que le llaman el dilema teodésico. ¿Por qué Dios? No entiendo, ¿no? Y a veces algunos hasta dicen, yo no puedo creer en un Dios así, yo no quiero creer en un Dios así. Y tratan de arreglar, y he escuchado a algunos que tratan de modificar lo que el contenido de la Biblia, lo que quería decir, ¿verdad? Se levanta ahí por alguien. No, lo que quiere decir Dios es lo que está ahí escrito. ¿Por qué Dios permite esta maldad? ¿Por qué Dios permite y no juzga el pecado isofacto en la vida de un Labán malo, de un Jacob que también comete errores, que un mismo Isaac, que patriarca, que quiso darle la bendición cuando Dios ya había determinado quién iba a recibir la bendición y él quería aferrarse, y Dios tiene que permitir todas estas situaciones, repito, familiares? ¿Por qué Dios permite? Porque, número uno, Dios tiene un plan y un propósito eterno. Pero esa pregunta se tiene que resolver planteándose de la forma correcta. ¿Por qué permite Dios el mal? No, la pregunta correcta no es ¿por qué Dios permitió el mal de todos ellos? La pregunta correcta es ¿por qué, si Dios sabe lo que ayer hiciste de pecado? ¿Por qué, si Dios conoce lo que pensaste ayer? ¿Por qué, si Dios conoce lo que yo hice los últimos 3 horas en mis pensamientos? Él sí lo sabe y miró ese pecado y sabe la intención de mi corazón y sabe que pequé. ¿Por qué sigo vivo? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos todos. Es bien fácil voltear a ver, ¿por qué Dios permitió el pecado de Jacob? Y sigue, ¿por qué Dios? Por la misma razón de que tú y yo seguimos aquí, a pesar de nuestro pecado. Es algo que realmente impresiona, pero esa es la realidad. Deberíamos de preguntarnos, cuando entendamos eso, cuando nos comprendemos eso, entonces no tenemos no vamos a tener ninguna otra opción más que voltear a Dios y mirar su gracia que fue manifestada en la obra de Cristo Jesús. Porque esa es la razón por la cual permanecemos vivos en este instante. Dios tuvo paciencia, dice en Hechos 20, el Señor, ¿verdad?, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, quiere que todos los hombres, por alto los pecados de los hombres, quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, Dios en su plan perfecto lo ha permitido
pero ha tenido objetivos claros. La hija de Jacob, Dina, es violada por un pagano, Siquem, quien luego pretende reparar su error, quiere casarse con ella, pero sus hermanos de Dina, los hijos de Jacob, Simeón y Leví, responden masacrando a todos estos hombres del pueblo de Siquem. Le responden con eso, ¿verdad? Qué bonita familia. Los aniquilan, los matan, vengando a su hermana. Rubén no puede resistir sus deseos incestuosos y se acuesta con una de las concubinas de su propio padre, la madre de algunos de sus hermanos o de sus medios hermanos. 10 de los hijos de Jacob piensan, les pasa por la mente matar a su hermano José. Pasa por la mente el fratricidio nuevamente, algo terrible, pero terminan vendiéndolo como un esclavo. Y luego durante 22 años se la pasan mintiéndole a su padre que se lo tragó una bestia, un animal. Después Josué tiene que desmentirlos, ¿verdad? Y Dios en su soberanía pues arregla las cosas. Judá, otro de los hijos de Jacob, como viudo era visitador, frecuentaba prostitutas, y como esto su nuera lo conocía, ella misma, ¿verdad? Tamar, a quien ella había recibido ya se percibía con engaños. Él había deshonrado a esta mujer, era su nuera. Sabía que si se disfrazaba como una prostituta, él se terminaría acostando con él. Él lo hace y deja embarazada a su propia nuera. Más adelante vemos a los hijos de Aarón, que por no estar atentos a la voz de Dios, Nadab y Abiú, presentan un fuego extraño. Vemos al hijo de Gedeón, asesino, Abimelec. A un Sansón que igual, ¿verdad?, su condición de insensibilidad a la voz de Dios, su condición de sensualidad, lo lleva a pecados de inmoralidad cuando él debería de verse por ese voto que tenía él de ser nazareo, ¿verdad? Tenía ese voto del nazareato, tenía que él cuidarse de muchas condiciones, no le importó, lo menospreció y vemos que el final es algo terrible. Elí, con sus hijos pecadores, teniendo un ministerio, teniendo el privilegio de servir a Dios, ellos no les importó la impiedad, siguieron pecando y lo más terrible del asunto es que su propio padre no corrigió a esos muchachos. Fue un consentidor, un sacerdote sin carácter. Podría ser un buen administrador, podría ser un buen maestro porque fue quien educó al mismo Samuel, al profeta, pero como padre fracasó. Samuel mismo tuvo hijos sin ningún tipo de valor, que no se levantaron, en quien no se podía confiar. Y bueno, ya lo mencioné, pero la familia de David, violaciones, su propio hijo traicionándolo, deshonrándolo, fornicación, poligamia. Salomón, que había pedido de inicio sabiduría, se casó de forma tan imprudente con 1000 mujeres, dice la Escritura. Tuvo 1000 mujeres. Bueno, le alcanzaba una para cada 3 años o más de una para cada 3 años. Imagínate qué terrible. Se apartó de Dios y después de tener toda esta instrucción que Dios le permitió generar cantidad de proverbios, todo esto, ¿verdad?, lo desatendió y vemos que a lo largo del tiempo vemos que la consecuencia fue terrible. Su propio hijo no pudo tener un carácter
y divide la nación, claro, como una consecuencia de un juicio de Dios, pero Él es usado para que ese juicio de Dios se impusiera. Así continuaríamos, ¿verdad?, con una amplia, muy amplia lista. Vemos, por ejemplo, Cristo cuando vienen su madre y sus hermanos y dijo, estos son mi madre y mis hermanos, el mismo Cristo. Su misma familia no había entendido su llamado. Vemos que posteriormente sus hermanos en la carne, sus medios hermanos en la carne se convierten y forman parte posteriormente del ministerio. Pero de inicio vemos esas asomadas bíblicas en las que su propia familia no pudo entender en un principio el propósito de Dios. Y así continuaríamos con una amplia, muy amplia lista. ¿Pero por qué comento esto? No lo comento solamente, ¿verdad?, con la intención de apaciguar la conciencia por nuestras debilidades, por no tener una familia que sea conforme al corazón de Dios, por no tener un matrimonio que glorifique a Dios, en la que haya conflictos y pecados, sino que nos demos cuenta y no perdamos la esperanza, que veamos que a pesar de ello hay misericordia en Dios. La Biblia contiene todos estos hombres que acabo de mencionar, todas estas circunstancias, todas estas familias, nos muestran el plan de la gracia de Dios para redimir a los pecadores necesitados. Y es donde Dios quiere que nosotros nos coloquemos. Es terrible si nosotros no nos colocamos en esa posición. ¿Por qué? Porque esas son las reacciones que estamos teniendo ante nuestra propia vida y ante las circunstancias de nuestros matrimonios o familias. Creemos que podemos salir adelante, creemos que le podemos echar ganas, creemos que hablando, porque eso es lo que normalmente tendemos a hacer, vamos a sentarnos a hablar para arreglar las cosas. No, tiene que buscar un personal arrepentimiento delante de la justicia y la santidad de Dios. Si eso no sucede, no vamos a arreglar nada. Y para que eso suceda, yo me tengo que dar cuenta de cuál es mi condición. Hasta que cada uno de los miembros de la familia, cada uno de los miembros del matrimonio, nos veamos con esa necesidad profunda de la misericordia, de la gracia, del amor, de la guía, de la sabiduría de Dios, de la santidad de Dios, no vamos a poder lograrlo. Y esa es la razón por la cual Dios permite todo esto. Todo es como un abandono de Dios, dice Romanos 1, al hombre. ¿Hasta qué? Hasta que Dios interviene en nosotros y nos quita el velo y nos damos cuenta de esa terrible y profunda necesidad que tenemos de Él. El amor por sus escogidos es tal de Dios para cada uno que transforma eso terrible en bendición. El desastre recibe una restauración, las heridas traen sanidad y el caos orden. De toda esta lista de catástrofes familiares, Dios trajo al Mesías prometido. De ahí, de todos los que acabo de mencionar, de ahí el Señor, cumpliendo ese propósito, envía la encarnación de Cristo. Y por ese Mesías, la salvación eterna. Dios nos enseña que ahora, conociéndole a Él, podemos clamar por su misericordia y Él va a responder corrigiendo todo lo que necesite ser corregido, pero inicia de forma personal. Tú no puedes estar esperando que tu esposa requiere un cambio, que tu esposo requiere un cambio. Yo necesito un cambio. Y entonces esa es la forma en que Dios comienza a intervenir. A través de mí empieza a haber una diferencia y cuando yo dispongo mi corazón a escuchar la voz de Dios, entonces yo puedo esperar realmente cosas mejores. Siendo guiado por el Señor, yo puedo esperar la bendición prometida. Su misericordia va a responder. Todo aquello que se ha desviado será corregido y el resultado será amar y el resultado será ser como Cristo, que nos amó sirviéndonos. Así nosotros amaremos sirviendo a nuestra esposa, sirviendo a nuestro esposo, sirviendo a nuestros hijos, sirviendo a nuestros padres, y todo esto honrará a nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a hablar, como ya les mencioné, acerca de otro ejemplo práctico en la Biblia, de cómo podemos servir por amor.
Ese es el título del día de hoy. Servir por amor. Y quiero invitarle para que vayamos allá a Génesis capítulo 29, 15. Esta historia del encuentro entre Jacob y Labán, su tío. Jacob significa el tranza, ¿verdad? El que engaña. Y vemos aquí que a este engañador cayó en engaño. Lo engañaron. Génesis 29, 15. Ya hablé acerca del contexto. Jacob recibe la bendición de Isaac a través de un engaño hacia Isaac, porque estaba ciego Isaac. Con el apoyo de su madre, engaña a su padre, recibe la bendición. Esaú se queda terriblemente enojado, promete que lo va a asesinar y Jacob sale huyendo, exiliado de su tierra. Y entonces llega después de tener algunos encuentros con el Señor, llega a esta tierra de Labán. Y entonces dijo Labán a Jacob, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Verdad? Hasta este instante que Jacob, al ver a Raquel, hija de Labán, la vio y se enamoró de ella. Y dijo, yo quiero estar con ella. Entonces habla con Labán y le pide que quiere casarse con ella. Y dice así Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que le dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y escucha, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Es decir, Jacob había trabajado ya 7 años para obtener, ¿verdad?, para pagar lo que se le denomina la dote por Raquel. Y ya terminaron 7 años, y dice aquí la escritura que se le parecieron pocos, quiere decir que le resultaron de gozo, de alegría. Dijo, es por ella, voy a hacerlo, ¿verdad? Y voy a trabajar. Y se animaba él porque sabía que iba a obtener el objetivo de estar para siempre con su amada. Pero dice el versículo 22, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa, su hija, Lea, por criada. ¿Por quién había trabajado Jacob? Por Raquel. Pero este Jacob, ¿verdad?, como era de noche, no se dio cuenta y tiene relaciones sexuales en esa noche con Lea. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Te imaginas la escena? O sea, tú estás enamorado, trabajaste 7 años, yo no sé cuánto tuviste que trabajar si tú ya estás casado para poder ahorrar para la boda, para poder ahorrar para tener para el depósito. Bueno, algunos a veces no tienen ese esfuerzo, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo normal, lo común que se tiene que hacer. Tenemos que trabajar lo suficiente, es nuestra responsabilidad como varones. Y de repente resulta que fuiste engañado. Jacob fue engañado, fue transado, el tranza, ¿verdad? Dice así aquí, entonces, ¿no te he servido por Raquel? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. ¿Has podido contabilizar 14 años de tu vida? ¿Cuánto puedes haber hecho en 14 años? Si te dijeran a ti, si tú le hubieras ido a pedir, cuando le fueras a pedir a tu esposa, o la que ahora es tu esposa,
a tus suegros y te han dicho, está bien, si te la voy a dar, nada más que tienes que trabajar 7 años para mí. Tienes que ser prácticamente mi esclavo, mi siervo. ¿Le entras o no le entras? Yo creo que la mayoría de nosotros han dicho, no, a ver, algo más fácil, ¿verdad? Algo que, no, además, algunos habríamos dicho tal vez, no, pues usted me debería de pagar a mí, Señor, ¿verdad? No sé, ver cuál sería la respuesta que tendríamos muchos de nosotros, pero definitivamente en nuestra cultura es un poco difícil de concebir esta situación. Sin embargo, tenemos que exaltar lo que Dios quiere que nosotros reconozcamos precisamente en nuestro corazón. Vemos aquí en este ejemplo y comienza la historia diciendo que Labán, ¿verdad? Jacob dice, bueno, quiero quedar aquí contigo, quiero trabajar. Y él tramposamente, ¿verdad? Lo engaña, pero con una pregunta que nos hace ver algo muy importante. Por ser tú mi hermano, dice, ¿me servirás de balde? No, yo no quiero abusar de ti. Yo no quiero que tú seas, o sea, Labán pone una cortinita ahí de engaño, es hipócrita y le hace ver como que no somos familia, vamos a ayudarnos, vamos a hacer esto. Y mira, normalmente así funcionan las cosas. Vamos a ver, tú sigues leyendo la historia y cuando el ganado también, los becerritos, las ovejitas empiezan a crecer en número, ya empieza a haber conflictos. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso? Eso pasa en las familias, eso pasa en los matrimonios, eso pasa hasta en las iglesias. Empieza a haber más recursos, y la gente empieza a despertar la ambición de su corazón y lo que habían prometido de unidad eterna, de repente empieza a ser conflicto eterno. Entonces, aquí vemos que este hombre engañosamente, avaricioso, abusador, ¿verdad? Muy codicioso, o sea, se ve aquí el carácter de Labán, que le gustaba el dinero, le gustaban los dones. Pero para engancharlo, dime cuál será tu salario. Seguramente Labán, al ver esto, él ya había visto que Jacob estaba pero enamoradísimo de Raquel. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esta naturaleza caída del hombre. Una sociedad que no puede comprender la gracia. Un hombre que no puede entender la misericordia. Y este es el común denominador también en nuestra vida y en nuestra sociedad. Esta sociedad que ha estado alentando el ego es la realidad de lo que vemos aquí en Labán, pero no lo vemos solamente hace 6,000 años, ¿verdad? Sino actualmente nos damos cuenta que la condición del hombre es la misma. Realmente ese pensamiento carnal no puede comprender esa gracia, no puede comprender el amor de Dios. Es imposible entenderlo porque estamos separados de Dios. ¿Y cuál es la demostración de eso? Que el hombre siempre está esperando retribución. Yo trabajo, pero por algo, yo quiero obtener algo. Jacob mismo lo sabía. Bueno, yo trabajo, pero por obtener a Raquel. Labán, ¿verdad?, pone condiciones para que él sea beneficiado. Y esta sociedad en la que vivimos sigue plasmando ese mismo pensamiento. ¿Qué frases son las que nos caracterizan? Nada bueno es gratis, ¿o no decimos así? Nada bueno, nada es gratis. Todo en esta vida se paga. Y parece ser que estamos mencionando una justicia excelente y perfecta, pero no es la justicia de Dios, porque la justicia de Dios va avalada, va a la par, va caminando junto también a su gracia y misericordia. Así es que no es la forma en que realmente sucede todo lo que existe. El bien siempre tiene su precio y cosas por el estilo, pensamientos que solamente, frases que solamente están reflejando el pensamiento de nuestra sociedad. Es cierto, todo esto es totalmente cierto, es nuestra realidad, porque el hombre sin Dios es impresionantemente egoísta. Por eso Labán le dice, de aquí me voy a agarrar, me prenso de su necesidad. Y esto es lo que hace a la gente manipuladora. Por eso tenemos que tener tanto cuidado, todas las enseñanzas, tenemos que ser como los de Berea del libro de los Hechos, que todas las enseñanzas, dice que ellos iban a sus casas a verificar que realmente lo que se les había enseñado estaba en las Escrituras.
No estoy alentando la soberbia en las áreas espirituales. No estoy hablando de la realidad de lo que nosotros requerimos, de lo que nosotros necesitamos en nuestra vida para tener un verdadero crecimiento. Pero porque si no, esa necesidad que tenemos de reconocimiento, esa necesidad que tal vez tienes de bienes económicos, mira, hay tanto abusador que utiliza lo que sea para poder engancharnos y atraernos algo que no es Dios, aunque pueda llegar a sonar como Dios. ¿Cuántas personas son atraídas por esas frases de comunidades o de sectas que te prometen que vas a dejar de sufrir, que vas a tener bienes, que te vas a convertir en rico, que tus problemas económicos se van a acabar? ¿Y qué es lo que sucede con toda esa forma de ver a Dios equivocada? No es realmente la teología bíblica. ¿Por qué? Porque si todo eso, ¿verdad?, fuera cierto, está evaluándose mejor que Dios mismo. Y no hay nada mejor que Dios. Nuestra mayor necesidad que tenemos es de Dios. Y todos estos tipos de movimientos son exclusivamente con el propósito de engancharnos para abusar. Vivimos en una sociedad con estas características y nosotros tenemos que reconocerla para poder ser librados por Dios. Y Labán respondió, versículo 26 de Génesis 29, y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. ¿Por qué decimos que Labán era? Por eso decimos también, ¿verdad?, que para un mula 1.5. O sea, Jacob se encontró con la horma de su zapato. ¿Por qué decimos que Labán era todo esto? Porque la pregunta primera que hacemos es: ¿por qué no se lo dijo antes? ¿Por qué cuando empezaron a platicar y en relación a arreglarse, por qué no le comentó esto, que se lo comenta ya que lo engaña? Aquí vemos ese corazón que siempre está buscando recibir beneficios, usar a los demás para él estar complacido, para él estar satisfecho. Es algo terrible. Eso es lo que deja este tipo de ideología y el evangelio mal predicado inclusive. Cuando tú le dices: ven al Señor, ven para que puedas llegar al cielo, tú le dices eso a una persona y no le estás predicando el evangelio. No le estamos predicando el evangelio si solamente le estamos prometiendo el cielo. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciéndole: usa a Dios a tu antojo para todo lo que tú quieras. Y no es así. Hemos llegado a predicar solamente el evangelio, creyendo que es el evangelio, diciéndole que a la gente, ¿verdad?, ven, tú recibe a Cristo, casi hazle el favor a Dios para recibirlo. Pero la pregunta no es si esa persona recibió a Cristo, la pregunta correcta es si Dios lo recibió a él. Eso es lo que hace la diferencia realmente y es lo que nos enseña la Escritura. Porque nosotros no llegamos a Dios si Dios no interviene en nuestras vidas. Es una imposibilidad, Romanos 8 lo enseña. Pero esta es la naturaleza, por eso esas falsas enseñanzas de muchas personas que pueden verse bonitos y hablarte lindo y te ponen musiquita acá para poder controlar tus emociones. Mira, las personas que son idólatras hasta de las hechicerías, de los conjuros, es porque son enganchadas a través de sus emociones. Y Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él, no solo con las emociones, también con nuestro intelecto, con nuestra voluntad, con todo lo que somos. Nosotros debemos amar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro ser, con nuestra alma, con todo lo que somos. Dios no quiere de nosotros las obras, Dios no quiere nada que nosotros vengamos, pues sí te doy ahorita esto, bueno, esto, bueno, te doy chance. Nada, Dios no necesita chance de nada. Él hace lo que Él quiere, dice la Escritura. Hemos caído en el engaño del crecimiento dentro de las iglesias, presentando a Dios como un Santa Claus. Pídele, ¿verdad? A ver, haz tu cartita, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Arreglar mi matrimonio. Sí, no hay problema, Dios te lo puede dar. ¿Tú qué necesitas? Arreglar mi economía. Sí, Dios te lo puede dar. Haz tu cartita. Y no, Dios viene a que nosotros seamos salvados de nuestra condición, ciertamente reconciliados con Él.
Pero Dios no quiere que veamos ni una sola otra cosa más valiosa en todo el universo, de nada que existe más que Él, que podamos verlo a Él como lo más valioso, la necesidad. Eso es lo que presenta el Evangelio, que la necesidad que nosotros tenemos es de Él mismo. Esa es la diferencia tremenda entre presentar un evangelio bíblico y presentar solamente una religión o usar a Dios al antojo. Dios nos salva prioritariamente para su gloria. Nosotros recibimos los beneficios, pero el objetivo es para su gloria. Vemos aquí a un Labán como muchos de nosotros, convenencieros, oportunista, abusando, dando una cara de aparente piedad. Labán hace esto con su propio sobrino y es una advertencia, porque tarde o temprano ese tranza que fue capaz de transar, a pesar de que estaba cumpliendo un propósito divino, Dios lo permitió y Dios arregla las cosas para su gloria y para cumplir ese propósito, pero es responsable al mismo tiempo de sus acciones. Jacob era responsable y bueno, él recibe lo que cosechó. Así es que tarde o temprano Dios no puede ser burlado. Tarde o temprano cosecharemos si no nos arrepentimos, si no clamamos por esa misericordia. La próxima ocasión vamos a hablar de cómo toda esta historia va a redundar en que nosotros debemos rendirnos ante el Señor y siguiendo el ejemplo de Cristo, vemos aquí una muestra de un amor que sirve. Por el momento, reconozcamos nuestra necesidad de Dios. No esperes que las cosas van a cambiar en tu vida, en tus relaciones, en tu matrimonio, en tu familia, si tú no estás dispuesto a rendirte al Señor. Por el contrario, la misericordia de Dios está aquí, disponible para ti, aquí en su palabra, ahí en Él, en Dios, en una búsqueda de Dios, en una dependencia de Él, en un reconocimiento de que solamente en Cristo Jesús nosotros tenemos las bendiciones. No es porque tú puedas cambiar, no es porque tú puedas hacer. Mira, tú puedes juntar todas tus mejores obras, aún ya como cristiano, y tratar de obedecerle a Dios en todo. El Padre no te va a bendecir por eso. El Padre nos bendice por la obra de Cristo Jesús. Por eso dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo te lo daré. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que tu palabra sea aclarada en nuestra mente, en nuestro corazón. Vemos en el ejemplo de estos hombres, Señor, cómo tu propósito se cumple. Es difícil, Señor, a veces para nuestra mente ver cuánta maldad y cómo tu palabra